Tuve que encerrarme ahí por la tormenta, porque sentía que ahí, en medio de la montaña, en medio de la nada, era la única forma de protegerme. Escuché risas a lo lejos, afuera, y es que se dice que ahí en esa montaña hay brujas, pero de alguna forma lo entendí. En ese momento, entendí por qué se burlaban. Entendí dónde me había ido a meter. Por un segundo tuve la realización. Lo que estaba ahí adentro conmigo era peor que lo que me esperaba afuera. Muy buenas noches, comunidad. Me da mucho gusto poder recibirles de nueva cuenta aquí, en este espacio, grabando desde una muy tormentosa Ciudad de México, desde este cuarto lleno de libros pero con ventanas muy delgadas, así que si en algún momento la lluvia nos gana, perdonen el que se llegue a escuchar. Para la siguiente historia les voy a pedir que sean pacientes. Es una de esas donde hay que empaparlos primero, donde hay que perderse en el lugar donde sucede, imaginarlo. Una vez que puedan verlo en su cabeza, estarán listos para vivir el terror que se avecina. Recuerden no sugestionarse, por favor, y que escuchen la siguiente historia bajo su propio riesgo. Y en serio, en serio, en serio, si hay niños o menores de edad que tiendan a asustarse por ahí cerca, por favor, pídanles que se retiren o bien escuchen después. Les voy a pedir que me hagan caso en eso. Es muy importante, de verdad. Es una historia fuerte. Y a todos los demás tienen 10 segundos para arrepentirse, para buscar otro podcast, a uno que los tranquilice un poco más. Porque entrando no hay marcha atrás. Estás escuchando Relatos de la Noche. Mi historia, comunidad, inicia con una advertencia. Hagan caso a sus abuelas, si tienen la fortuna de tenerlas con vida. No hay en el mundo un ser que esté más preocupado por ustedes. A veces las mamás se preocupan demasiado por darnos lecciones, por prepararnos para la vida. Pero las abuelas, esas lo único que quieren, por lo único que rezan, es porque estemos bien. Porque no tengamos que pasar por sucesos que nos marquen para siempre, aun cuando estos puedan ser una enseñanza que nos va a servir para el resto de nuestras vidas. Si digo todo esto es porque lo que voy a contar a continuación es una mezcla de cosas que yo viví con las historias que me contaron, pero en conjunto le dan vida a lo que fue la noche más espantosa, más horrible de mi vida. La casa de mi abuela está en el pueblo donde nació mi mamá, donde nació toda su familia. Mi mamá se vino a la capital para trabajar, pero todos los demás se quedaron por allá. Yo no los conocí hasta que mi mamá se divorció de mi padre, cuando yo tenía 10 años. Él, por alguna razón, no quería que yo conviviera con ese lado de mi familia, que me asomara a esa parte de mi vida. Me recibieron con una fiesta de cumpleaños, y desde entonces, siempre, aunque estuvieran lejos, fueron la familia que siempre estuvo ahí. Lamentablemente, la familia de mi mamá tiene la muy mala suerte de, casi todos, morir demasiado jóvenes. Aquella familia grande en el pueblo se fue haciendo pequeña. Sé que andaban otros por ahí regados, pero con el paso de los años, a la única persona a la que iba a visitar era mi abuela, Julia. Sobre todo cuando se nos empezó a enfermar. Nos turnábamos mi mamá y yo para que cada fin de semana, al menos uno de los dos fuera por allá, a quedarse con mamá Julia, como le decía a mi abuelita. Y esto, comunidad, sucede un viernes. No cualquiera. Yo sé que va a sonar a cliché, pero esto empezó un viernes 13, el viernes 13 de diciembre de 2013. Llegué y me bajé del autobús que pasaba por el pueblo. Es tan chico que nadie más bajó ahí. Luego agarré camino hasta la casa de mi abuela. Era inevitable notarlo cada que iba, poner atención, ver las tiendas donde corrí emocionado por dulces cuando era niño, que cada vez quedaban menos. Un Oxxo que de alguna forma sobrevivía ahí, con la poca gente del pueblo, se las había comido a todas.
La casa de mi abuela estaba ya casi donde acababa el pueblo, al subir una calle desde donde se veía todo. Todas las luces, cada lámpara en cada calle, cada ventana del lugar. Una vista que todavía la recuerdo y me enamora. Me encontré a mi abuela afuera, preocupada, mirando hacia el monte, hacia los árboles a unos 100 metros de su casa, donde empezaba la montaña. Primero pensé que estaba regando las plantas, pero luego me di cuenta de que era algo diferente, de que se veía mortificada. Le pregunté qué pasaba y en cuanto me vio me abrazó. Me dijo que le había ido a visitar a mi tío Lalo y que la había dejado muy preocupada, que estuvo ahí platicando con ella un ratito, que le había dado una vuelta para ver cómo estaba, pero después otra vez se le fue la cordura. Empezó a hablar solo, a decir cosas que no tenían sentido, como si hablara con alguien más, como si le contestara a alguien que no estaba ahí. Y luego, así como solía hacer, salió corriendo pero hacia el monte. Y es que mi tío Lalo, sobrino de mi abuela, el primo más chico de mi mamá, solía pasar por etapas como esta. Se perdía por semanas, se volvía loco, se perdía. A veces se iba a la montaña, a veces se aparecía en otro pueblo. Dicen que una vez lo encontró otro tío, lejos, por la frontera, y se lo llevó de vuelta hasta allá. Mi mamá dice que porque cuando era adolescente se metió muchas drogas. Mi abuela cree que porque su mamá tenía una deuda, una de esas deudas con algo más, y que se la cobraron con la cordura de su muchacho. Mamá Julia creía mucho en las brujas, pero no de la forma en que podemos imaginarlas la mayoría, sino brujas de verdad. Por allá se daba mucho en otros tiempos, de esas señoras que te hacían trabajos, que te ayudaban en la salud, en el amor, en la fortuna. Para todo había solución, para todo mal una respuesta, pero también una deuda, que a veces no te cobraban al momento, pero que nunca, de verdad, nunca se quedaba sin pagar. Mamá Julia no se metía con ellas para nada, y era una cosa más de otros tiempos, de más atrás, porque desde que yo visitaba el lugar, ya no me tocó ver nada, por más que decían que se habían ido para el monte, porque una vez le habían jugado chueco a un presidente municipal y las andaban buscando. Nada, yo nunca vi nada. Y pues, mi abuela siempre creyó que lo de mi tío Lalo, esa locura temporal, era cosa de ellas, cosa de brujas. Entramos a su casa. Me iba a dar algo de cenar porque llegué cansado, pero yo vi a mi abuela, a mi mamá Julia, muy preocupada. No se le quitaba la atención de los ojos y veía que volteaba hacia la ventana que daba al cerro. Me apuré a cenar y le dije que me iba a dar una vuelta a buscar al tío Lalo, que a lo mejor andaba cerca todavía, por ahí atontado entre los árboles. Ella me dijo que no. Me señaló las nubes a lo lejos. No tardaba mucho en llegar una tormenta. Yo le respondí que por eso sería importante encontrar a mi tío pronto. No se fuera a quedar por ahí arriba y algo le pasara. Me preocupaba él, claro, pero sobre todo mamá Julia, porque yo no estaba para esas preocupaciones, porque cada pendiente le ponía mal. Si yo me podía ir a buscarlo, lo iba a hacer. Además, había andado tanto con mis primos en ese monte que ya conocía bien la zona. Tampoco me iba a ir hacia donde ya no me ubicaba. Al final convencí a mi abuela. Me dijo que mi tío llevaba un suéter verde, uno que ella misma le había tejido, y que por favor no me quedara en el monte después de medianoche. Yo le dije que no se preocupara. Pasaban apenas de las 8. En ese momento, yo no creía que me fuera a tardar más de una hora en encontrar a mi tío Lalo. Antes de salir me dijo otra cosa más, una advertencia que sentí, por alguna razón, mucho más seria, justo antes de darme la bendición. Pase lo que pase, mijo, aunque te agarre la tormenta, no te vayas a quedar en la casa de los hermanos Berlanga. Está abandonada, pero no está sola. Conocía la historia. Los hermanos Berlanga eran dos señores ya grandes, gemelos, que siempre vivieron solos, en una casita en el cerro, en un campito plano allá arriba que usaban para sembrar de todo. De eso vivían, y su casa estaba justo en el centro del campo aquel. Recuerdo haberla visto una vez cuando era niño.
pero no supe ni cómo llegué. No esperaba tener que verla aquella noche. Me adentré por el sendero que conocía, el que me hacía sentir seguro, y aunque el viento empezaba a flotar fuerte, yo le iba gritando a mi tío Lalo. Dicen que a veces el viento se lleva la voz y los gritos todavía más lejos. Así que confié que el viento se llevara la voz y encontrara a mi tío. En cuanto me metí entre los árboles, se dejó de escuchar el pueblo. Ese silencio extraño del monte ya lo conocía. De vez en cuando nomás se escuchaban los perros ladrando a lo lejos, pero nada más, como si solo ellos tuvieran permiso de escucharse. Subí casi media hora cuando escuché voces, platicando tranquilos. Me acerqué a donde estaban y vi dos figuras sentadas al lado de una fogata apagada. Ya estaba oscuro y no quise iluminarlos con la lámpara de mi teléfono, así que le hablé a ese par de siluetas. Buenas noches. ¿No han visto pasar a Lalo por aquí? Lo pregunté de esa forma para que supieran que yo era gente del pueblo, que ahí todos nos conocemos, porque aún me quedaba la duda de que fueran maleantes escondiéndose por ahí. En la oscuridad parecían un par de siluetas negras, a las que nada más le veía lo blanco de los ojos. Me voltearon a ver. Lalo, por aquí no pasa nadie a estas horas, dijo uno. No pasa nadie a estas horas por aquí, dijo el otro de inmediato. Es mi tío. Está mal, se le va la onda y se pierde, y nos da miedo que algo le vaya a pasar por aquí arriba. Es sobrino de Julia. Ella es mi abuela. Les dije. Creo que Julia sí la conocemos. Sí conocemos a Julia, dijo uno y el otro también, después encimándose en sus respuestas. Y eso me pareció raro. El pueblo es pequeñito, y quizás era por ser de la gente más vieja, pero yo sabía que todo el mundo ahí sabía quién era mi abuela. Por eso dije su nombre, porque empezaba a sentir desconfianza, para que supieran quién era. Pero por aquí no ha pasado nadie. ¿O no lo vimos pasar? No lo vimos. Pero sigue subiendo para que lo encuentres pronto, porque viene la tormenta. Porque por acá uno no debe andar en noches como esta. No debe andar uno en noches como esta que afuera, ¿no? No debe andar. Agradecí intentando ser muy amable, como si con eso no me fueran a hacer nada si eran malas personas. Uno de ellos, el que hablaba primero, se paró. Se acercó un poco a mí. Estaba tan oscuro ahí donde estaban entre los árboles, que incluso a 1 metro de mí no pude agarrarle forma. No pude ver en él ningún detalle. No pude ver cómo iba vestido, ni cómo era su cara. Era una mancha negra ahí, cerca de mí, de la que solo veía los ojos. «Si sabes que no vienes solo, muchacho», me preguntó en voz muy baja, para que solo escuchara yo. «Yo sé que traes el pendiente y tienes que encontrar a tu familiar, pero hoy no es una buena noche para seguir subiendo», dijo, y la silueta se volvió a sentar con el otro, junto a la fogata apagada. Como si yo no estuviera ahí, siguieron platicando en lo suyo, y yo me despedí. Les dije que los veía en el regreso, y en cuanto caminé unos pasos dejé de escucharlos. Me preocupaba mucho. Me había comprometido con mamá Julia. Me daba mucho miedo seguir, pero me daba más regresarme. Tener que decirle que no encontré nada, que no me animé a seguir subiendo porque estaba muy oscuro. ¿Quién en su sano juicio se atrevería a decirle algo así? No sé cuánto más subí, pero al lado del sendero por el que iba, a la derecha, vi un camino cortito que daba a un campo. Ahí, sin la sombra de los árboles, se podía distinguir un poco más allá de la luz de mi lámpara. Vi un campo crecido, lleno de matas malas. En medio de él una casita, de adobe, apenas en pie. La casa de los hermanos Berlanga. También ahí, sin los árboles sobre mí, pude ver que la tormenta se acercaba y pensé en lo que dijo mamá Julia, en su advertencia. Pero la casita no se veía como un lugar al que siquiera me quisiera acercar. Seguí subiendo. Seguí caminando un rato más.
Por momentos apagaba la lámpara porque lo último que quería es que se me fuera a acabar la pila. No podía quedarme a oscuras allá arriba, así que tuve que empezar a ahorrar energía. Apagaba la lámpara por largo rato mientras iba gritando. Mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad. De repente, y no les miento, sentí que hasta veía más cuando la apagaba. Así seguí caminando, subiendo por el sendero que ya no me parecía tan conocido, que ya no ubicaba. Empecé a perder la confianza, prendiendo, caminando un poco viendo el piso frente a mí, iluminando alrededor a ver si veía al tío Lalo por ahí acurrucado, apagando, viéndolo lejos, alrededor, entre la pura oscuridad. De pronto, cuando lo apagué, vi algo, al frente, en la oscuridad, pero bien clarita. Una señora, parada en medio del sendero, hacia donde yo me dirigía. Ya hacía viento, la llovizna se hacía lluvia. La mujer se sostenía su rebozo con una mano, cerca de la garganta, sosteniéndolo. No me dejaba verle la cara, aunque a esa distancia y en esa oscuridad, igual hubiera sido imposible. Quise decir buenas noches, pero no pude. Ustedes no han sentido el peligro de cerca, ese que no se ve tan obvio, que se esconde en la normalidad, pero que algo les dice que no deben confiar en alguien. Ese peligro que se siente entre el estómago y el pecho y que simplemente les dice que se alejen de ahí. Algo así sentí yo. Algo que no me dejó hablarle. Y empecé a recordar los miedos de mamá Julia, las historias que había escuchado, de las brujas que se habían ido a esconder al monte. De lo único de lo que estaba seguro era de que esa figura, chaparrita, no era mi tío Lalo. Así que sin decirle nada di media vuelta y empecé a bajar. Volteé para ver si ya no se veía, pero pude ver la silueta, más cerca. Venía corriendo. Apagué mi lámpara y empecé a correr hacia abajo en plena oscuridad. No veía el piso, nada, absolutamente nada, pero seguía corriendo, dejando caer mis rodillas hacia adelante, impulsado por la pendiente que cada vez se hacía más pronunciada. La mujer detrás de mí me seguía de cerca, corriendo en la misma velocidad que yo. Supe que si iba a escaparme de eso tenía que arriesgarme, correr tan rápido como pudiera. Pensaba que podía llegar hasta la fogata apagada, hasta donde estaban esas personas que me habían advertido. Pero al mismo tiempo sentía que no iba a aguantar. Tenía que pensar rápido. De pronto sentí algo en mi quijada, en mi boca, en la nariz que empezó a arderme, punzando, bien adentro de mi cabeza. Sentí lodo metiéndose en mi boca, en los ojos. Me había caído, de pura cara. No sé cuánto más rodé, pero lo primero que hice fue levantarme solo para escuchar que algo corría entre la maleza. Algo que podría jurar que se iba riendo. Eso querías. Asustaron para que me rompiera la cara, ¿verdad? Grité hacia la oscuridad, enojado. De alguna forma esperando que solo fuera eso. Como deseando, pidiéndole a Dios que nomás me hubieran querido asustar. Esperando que me dejara ir y seguir bajando. La tormenta ya había llegado, de lleno. Me intenté reponer, seguir bajando como podía, pero el agua empezaba a correr por el sendero. Volteaba en la oscuridad. No la veía, pero sentía que algo me seguía, ahora entre los árboles. La tormenta ya había llegado, de lleno. Me intenté reponer, seguir bajando, como podía, pero el agua empezó a correr por el sendero. Volteaba en la oscuridad. No la veía, pero sentía que algo me seguía, ahora entre los árboles. El sendero ya casi desaparecía. Parecía imposible de seguir. Y en eso, a la izquierda, ahí estaba el campo. Y en medio de él, la casita. La advertencia de mi abuela, de mi mamá Julia, y seguía, bien presente, pero también mi instinto de supervivencia. Lo que me decía que había que cubrirme, encontrar un lugar donde pudiera esperar a que pasara la tormenta.
Ese rayo no había caído lejos de mí. La casa era el único refugio cerca de la tormenta y de lo que fuera que me seguía. Me adentré en el campo y lo atravesé tan rápido como me permitía la maleza crecida en eso que alguna vez fue un campo donde se sembraba de todo, donde crecía de todo. En medio del sembradío, a unos metros antes de llegar a la casa, volteé de nuevo, hacia los árboles, hacia esa oscuridad absoluta. No sé si fue la tormenta pegándome en los ojos, haciéndome cerrarlos por momentos, pero creí ver, con la luz del relámpago, algo en las copas de los árboles, por donde yo venía, de donde había salido. Creí ver figuras, mujeres de negro allá arriba, en las ramas más delgadas, en las que no deberían soportarlas. Al menos pude distinguir 3. Corrí a la casita y toqué. Olía a pura tierra, a abandono. Abrí la puerta. Era obvio que no había nadie, así que me metí. Había un par de goteras, pero mayormente estaba seco. Ahí podría aguantar en lo que pasaba la tormenta. Recordé la historia de ese lugar, porque recuerden, les dije que no se trataba únicamente de lo que había vivido, sino de las historias que he escuchado también. Fue algo muy sonado en el pueblo. Hacía ya muchos años. Todo se había llenado de policías. No de esos rurales a los que estábamos acostumbrados, sino de los de ciudad, de esos que andan vestidos de civil. Andaban buscando algo, a alguien casa por casa, a una mujer que no era de ahí, que nadie reconocía cuando enseñaban la foto. Entre ellos había 3 que se veían amables, pero que por momentos eran más agresivos que los demás. Primero la gente del pueblo pensó que esos eran los jefes. Luego sabrían la verdad. Esos 3, los más desesperados por encontrarla, no eran policías, eran sacerdotes. La muchacha que buscaban se había escapado, o la habían ayudado a escaparse. Decían que desde la capital. Decían que era una mujer poseída por el diablo, que había estado encerrada en un convento por meses en lo que llegaban a verla doctores, padres, obispos y cardenales, que estaban esperando autorización del Vaticano para hacerle un exorcismo, pero cuando por fin lo hicieron, cuando dieron luz verde para el ritual, alguien la soltó. Alguien le abrió la puerta de su habitación y de todas las que necesitó para salir del convento. ¿Cómo sabían que estaba en el pueblo? No lo sé. De eso no se supo mucho. Solo que la anduvieron buscando días y luego desaparecieron de ahí. Pero nadie en el pueblo les dijo que había una casa más por buscar. Una que ya no estaba precisamente en el pueblo, sino allá arriba, en el monte, en medio de un campo para sembrar. La casa de los gemelos, de los hermanos Berlanga. No se sabe si alguien les pidió esconderla, o si ella llegó ahí pidiendo ayuda, pero nadie se acordó de ellos. La gente que subía por leña o a cazar llegaron a decir que se escuchaban gritos que venían de ahí dentro. Gritos de hombre, de mujer, alguien que decía groserías de forma muy agresiva. También dijeron que los hermanos habían bajado una tarde al pueblo a comprar leche y huevos y artículos de limpieza. Eso le pareció raro al de la tiendita, porque ellos tenían ahí arriba sus animalitos. Gallinas, 2 chivas. Era raro que bajaran, más a buscar eso. A veces bajaban a vender algún animalito o a intercambiar. Pasaron unas semanas y se dejaron de escuchar las voces, los gritos. Pero también se dejó de ver a los hermanos trabajando sus tierras. Había frutos listos para ser cosechados que se dejaron echar a perder. Las gallinas desaparecieron. Una de las chivas bajó con hambre y sed y terminó en el pueblo. Cuando la gente subió, dicen que se encontraron con una imagen horrible. Dicen que la mujer estaba ahí arriba. Los hermanos ya no. En cuanto se llamó a la policía, llegaron de nuevo los otros, los que no eran del pueblo. Llegaron los sacerdotes también. Subieron en la noche y para cuando amaneció,
ya se habían ido, ya se habían llevado todo. Y yo siempre pensé que eso era folclore, leyendas, una explicación interesante para la muerte de dos señores que murieron de viejos y nada más, para hacerlo todo más lírico, más lindo de contar. Pero en ese momento, ahí dentro, no pude dejar de imaginar que todo era verdad, que ahí donde yo estaba habían tenido escondida a una mujer poseída, pero no podía ser. Ya era suficiente con que unas viejas locas me siguieran por el monte como para tener tanta mala suerte de terminar ahí. Escuché risas a lo lejos, afuera, de donde yo venía, en los árboles. De alguna forma entendí en ese momento por qué se burlaban. Entendí dónde me había ido a meter. Por un segundo tuve la realización. Si realmente no estaba solo, si las historias eran ciertas, si mi abuela tenía razón, lo que estaba ahí adentro conmigo era peor que lo que estaba afuera. Gracias por habernos acompañado, comunidad. Descubre en el próximo episodio la continuación de esta historia. No se crean. En un momento continuamos. Pero sí es raro pensar cómo apenas hace 2 años los episodios habían crecido a 15 minutos y cómo hace un año eran de 25, como algunas de las primeras sagas se daban en episodios de 10, 12 minutos. Y si eres de los que sí se han dado cuenta cómo estamos trabajando para llevarles cada vez más contenido, déjanos un pulgar arriba, déjanos un comentario, porque sabemos que mucha gente no lo nota, pero cuando alguien sí lo hace, sentimos que todo el esfuerzo vale la pena, que sí lo están viendo. Ya vamos a continuar, pero antes te recuerdo que puedes tener una parte de Relatos de la Noche en tus manos si llegas a encontrar el libro. Donde lo veas, cómpralo. Eso es bonito, es muy emocionante topártelo de repente en físico, sobre todo si no lo ibas buscando, si te sale de repente ahí enfrente, pero si no puedes esperar, te dejamos como siempre un enlace para que lo compres en línea y llegue hasta tu casa. Ahora es momento de continuar. Aún queda más historia esta noche. Había 2 cuartos ahí dentro, uno grande y uno pequeño, que creo que era la recámara. La puerta estaba cerrada, pero podía escuchar, si ponía mucha atención, más allá de la tormenta, que había alguien ahí. Está abandonada, pero no está sola. Retumbaban en mi cabeza las palabras de mamá Julia. ¿Dónde había caído? ¿Dónde me había ido a meter? Abrí la puerta con algo de esfuerzo. Una puerta de madera, maciza, muy pesada, como si fuera para afuera, pero ahí en el interior, apenas sostenida de unas bisagras vencidas. No había nadie, nada, solo un olor raro, desagradable que venía de ahí. Había una veladora en el piso. Ya no podía reconocer al santo. Parecía tallada, como si le hubieran querido borrar. Por suerte llevaba encendedor. Aún fumaba en aquel entonces, y la prendí. Mis cigarros se habían alcanzado a mojar con la caída, pero rescaté uno. Me supo a gloria. Pasó un rato cuando escuché algo. Parecía que algo rascaba la pared. Intenté poner atención, lo ubiqué. Parecía que venía de la pared a mis espaldas. Y luego se movió. Entendí que algo rascaba la pared allá afuera. Que algo rascaba rodeando la casa. Lo escuché claramente cuando pasó por la ventana, cuando rascaba vidrio y no adobe, pero no se vio nada. Solo pude seguir escuchándolo. Me dolió el estómago del susto, muy fuerte. Sentí que me apretaba por dentro, como si me llenara, como si tuviera que echar las tripas para afuera, como si tuviera que sacarlas.
Pero no había con qué, no había nada. Quedaban algunas cosas, utensilios de cocina oxidados por ahí. Tendría que encontrar algo. Los empecé a mover. La panza se me llenaba. Me apretaba por dentro. Me lo tenía que sacar. Era desesperante. Busqué sin importar lo sucio que estaba, lo que podría encontrar. Y por fin encontré un cuchillito cerrado. Con ese sería suficiente para abrir la panza y sacar la tripa que me estaba molestando. Me quité la camisa. Me tenté por toda la panza y lo encontré. Era arriba, antes de empezar las costillas. Ahí sentía peor la presión. Si sacaba esa tripa seguramente se aliviaría. No había con qué enjuagar el cuchillo, pero esperaba poder hacer un corte limpio, tan solo para que me permitiera meter los dedos dentro de la carne y jalar. Puse el cuchillo cerrado justo en el lugar y le di una rajada. En cuanto sentí la primer punzada, alcancé a arrepentirme, a despertar. ¿Qué carajos estaba haciendo? ¿Cómo diablos había pensado en hacerme daño de esa forma? ¿Por qué lo estaba pensando como algo normal? ¿Qué me estaba pasando? ¿Qué había ahí en esa casa? Escuchaba que alguien se reía, adentro del cuarto vacío. Me dirigí a la puerta, pero allá afuera, en el campo, en la entrada hacia los árboles, por el sendero donde había llegado, allá estaba algo. No sé si la misma, pero vi una mujer, de negro, sosteniendo su rebozo en donde mismo para que no se lo llevara la tormenta. Con la otra mano me decía que fuera, que me acercara. ¿Qué diablos tenía que hacer? ¿Qué hubieran hecho ustedes? La puerta del cuarto rechinó como si se moviera, pero volteé y la vi. Creí yo igual, apenas aún entreabierta. Volví la vista hacia afuera. La mujer caminó hacia los árboles, perdiéndose de mi vista. Y entonces, de entre las malas hierbas crecidas del campo de sembrar que rodeaba la casa, salieron dos figuras, también de negro. Se fueron corriendo detrás de la mujer. ¿Y si me estaban esperando? Hicieron una trampa y estaban esperando a que yo saliera. Por suerte no me había atrevido a hacerlo. Me senté en la entrada con la mano en la puerta. Me quedaría ahí dentro, pero si algo salía de ahí, del cuarto, si la veladora se apagaba y me dejaba en la oscuridad, iba a salir corriendo. Lidiaría con lo que fuera que estuviera allá, en el bosque. Me senté, me recargué. Estaba muy cansado. Abrí los ojos. Sin darme cuenta ya me había levantado. Escuché algo que venía del cuartito, como si comieran algo. La puerta permanecía entreabierta y yo me acerqué. Pude ver algo ahí dentro. La luz de la veladora se colaba y me dejaba ver esa escena espantosa. Había una mujer. Tenía un collar de lo que parecían ser dedos. Estaba sentada sobre una masa de carne y sangre, sobre lo que parecían haber sido dos cuerpos. Tenía sangre saliendo de su boca, los ojos en blanco, los dos brazos extendidos a los costados, uno abajo y uno arriba, como una figura que yo recordaba haber visto dibujada, como una figura demoníaca. No me volteaba a ver a mí, pero no era necesario. Con esos ojos en blanco hacia la pared, me estaba atravesando el alma. Pude sentirla. Me giré para salir corriendo. Ya no importaba nada, pero en la puerta estaba yo, sentado, dormido. Fue como si en ese momento, me diera cuenta que me había desprendido de mi cuerpo. Abrí los ojos. Estaba ahí, sentado en la puerta de la casita. Escuché los sonidos en el cuarto. La puerta de la habitación estaba entreabierta y no me atreví a asomarme. Lo que fuera que acababa de ver
como fuera que acabara de verlo. Era suficiente. Salí de la casa. Empecé a caminar por ese campo de hierbas crecidas, cuando escuché que algo se movía entre ellas. Y luego una voz. ¡Córrele! Hice caso a esa voz que se parecía mucho a la de mi tío Lalo, pero no lo pensé. Corrí porque debían ser las 4, pero alcanzaba a ver lo suficiente para encontrar el sendero camino abajo. O amanecía temprano, o Dios de alguna forma me dio la fuerza, la capacidad de ver por donde estaba corriendo. Encontré pronto la fogata apagada, sin las figuras alrededor, pero sabía que iba en la dirección correcta. Llegué a casa poquito antes de que amaneciera. Ya no llovía, pero mi abuela estaba rezando, muy cansada. No había podido dormir ni un momento a la espera de que yo volviera. Me dijo que no podía perderme. A mí no. Y me hizo jurarle que no volvería a subir solo al monte. Le dije que sí, que lo prometía y lloré. Por todo. Por ella, por el miedo, por lo que acababa de ver, porque estaba cansado y me dolía todo. Me dolía el alma. Y porque no había podido volver con mi tío Lalo. Y me quedé dormido. Me dormí profundo y desperté cerca de las 2 de la tarde. Cuando mi abuela se fue al mercado, fui a buscar a 2 conocidos del pueblo que aún me quedaban. Les pedí que me acompañaran a subir a la casa de los Berlanga. Tenía que verla, tenía que volver, ver si mi tío estaba ahí. Mientras subíamos me contaron todo lo que sabían de ese lugar, de esa casa. Se decía que encontraron algo horrible allá arriba, cuando subieron los policías a buscar a la mujer, pero nadie sabía a ciencia cierta qué había sido, qué fue lo que vieron. Solo que casi vuelve locas a las pobres almas que lo presenciaron. Subimos y la casa estaba vacía. Entré. No había señales de nada, tan solo mi veladora consumida. En verdad había estado ahí esa noche. No sé por qué, pero me pidieron irnos a los pocos minutos de que habíamos llegado y obviamente les hice caso. Ya no pensaba pasar un momento más ahí. Cuando nos íbamos, uno de mis amigos notó algo. Primero pensó que era una persona entre las ramas y nos asustamos, pero luego vimos bien. Un espantapájaros, que se había quedado chico a como habían crecido las hierbas malas a su alrededor. Y ya lo habían superado, al grado de dejarlo casi escondido. Tenía un suéter verde. Pensé en mi tío Lalo, pero ese suéter estaba muy gastado, sucio, roto, lleno de tierra, como si hubiera estado ahí desde hace mucho tiempo, desde hace años. Ya no se supo nada de mi tío Lalo. De esa crisis no volvió. Mi mamá Julia se murió poco después, de esa enfermedad que nos hacía ir a cuidarla. Obviamente yo ya no he regresado desde entonces a ese lugar. Debe estar todavía más abandonado ahora, más solitario. No tengo nada que me espere ahí, salvo, quizás, de alguna forma, esa casa que me sigue hablando. Pero lejos siento que puedo callar esa voz, que puedo ignorarla. Estoy tranquilo, aunque siga habiendo algo ahí, aunque esté esperando que alguien se lo lleve consigo, que lo saque, que lo libere. Si eso llega a pasar, solo espero que eso que está ahí se haya olvidado de mí, o que nunca logre alcanzarme. Comunidad Relatos de la Noche, si nos estás escuchando en YouTube, habrás notado que hay bastante censura en este episodio, y es que así tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir las normas de la comunidad para que este episodio pueda llegar a toda la gente que regularmente nos escucha, pero si quieres escucharlo sin censura, estará de esa forma en todas las plataformas de podcast. Nos escuchamos muy pronto y espero que duerman tranquilo. Que sueñen, vean,
que nada de lo que escucharon hoy aparezca en sus sueños.